La enorme estación espacial Kepler colgaba en el vacío como una montaña de metal. Sus paredes plateadas se extendían kilómetros en todas direcciones. Dentro de la estación, cientos de cadetes alienígenas de toda la galaxia se entrenaban para convertirse en los mejores soldados que la Federación jamás había visto. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy era el día de las pruebas de supervivencia. El comandante Sri recorría las salas de preparación con pasos lentos y cuidadosos. Su cuerpo de cristal reflejaba la luz de los paneles del techo y proyectaba los colores del arco iris sobre las paredes. Había realizado estas pruebas durante 20 años. En todo ese tiempo, nunca había visto a un cadete dominar por completo la prueba final. La mayoría apenas la superaba. Algunos no la superaban en absoluto. La prueba final era fácil de explicar, pero mortal de afrontar. Los cadetes pasarían 3 días y 3 noches en Ícaro 7, una luna helada donde la temperatura descendía a menos 60 grados. Recibieron equipo básico y nada más. Sin calefactores, sin refugio, sin comida extra, solo pastillas de supervivencia para el agua, comida para un día y un botón de emergencia para pedir ayuda. La luna no tuvo piedad durante la semana. Este año trajo algo nuevo a las pruebas. Un humano se había unido a la academia. El teniente Jake Morrison estaba con los demás cadetes en la sala de reuniones, luciendo pequeño al lado de los enormes guerreros alienígenas que lo rodeaban. Su piel parecía suave y rosada comparada con sus escamas y caparazones. Su cuerpo parecía débil al lado de sus garras y armadura. Los demás cadetes susurraban entre sí mientras miraban a Jake Bexel, un guerrero lagarto de 2 metros de altura del planeta desértico Zorak Prime, que mostraba sus afilados dientes al sonreír. Los de su especie habían gobernado su mundo durante miles de años mediante la fuerza y la velocidad. Buskit representaba la mente colmena, una especie que compartía pensamientos con millones de individuos. Cada uno de sus 4 brazos terminaba en puntas afiladas como cuchillas y sus ojos compuestos podían ver en 12 espectros de luz diferentes. «Mira el suave», le susurró Bexel a su vecino. «Su piel se congelará en la primera hora». La voz de Buskit zumbaba como un enjambre de insectos. El colectivo ha calculado sus probabilidades de supervivencia. Son muy bajas. Los humanos son nuevos en el espacio. No saben nada de las verdaderas dificultades. Jake escuchó sus palabras, pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que las acciones hablan más que las palabras. Además, estaba demasiado ocupado pensando en lo que le esperaba. Su padre había sido instructor militar de supervivencia en la Tierra. Su abuela había vivido los duros inviernos de Alaska sin calefacción moderna. Sus lecciones habían sido duras, pero lo habían preparado para momentos como este. El comandante Zik llamó la atención. La sala quedó en silencio mientras su forma de cristal comenzaba a brillar con luz interior. «Cadetes», comenzó, su voz resonando como si se rompiera. «Cristal, hoy se enfrentan a la prueba definitiva de su voluntad de vivir. Ícaro 7 intentará matarlos de todas las formas posibles. El frío les helará la sangre. El viento les robará el aliento. El hielo les cortará la carne». Señaló una pantalla holográfica que mostraba la luna congelada. Su superficie parecía una bola de muerte blanca. Afilados picos de montañas se alzaban desde interminables campos de hielo. Profundos valles llenos de nieve se extendían entre ellos. No crecían plantas allí. No vivían animales allí. Solo el frío y la muerte aguardaban. Los dejarán en diferentes lugares de la superficie. No pueden ayudarse entre sí. No pueden compartir recursos. Cada uno de ustedes debe sobrevivir solo o no sobrevivirá. Srix hizo una pausa y miró directamente a Jake. Algunos de ustedes pueden pensar que esta prueba es demasiado difícil. Puede que piensen que no están listos. Si es así, pueden irse ahora sin vergüenza. Nadie se movió. El orgullo de los guerreros de toda la galaxia los mantuvo en su lugar. Jake permaneció tan quieto como los demás, aunque por dentro su mente corría. Pensó en el equipo que llevarían.
Pensó en el terreno que había estudiado. Sobre todo, pensó en las historias que su abuela solía contar sobre sobrevivir en la naturaleza con nada más que su ingenio en sus manos. Las naves de transporte esperaban en la bahía de atraque como bestias de metal dormidas. Cada una podía llevar a 4 cadetes a las zonas de descenso en Ícaro 7. Jake subió por la rampa de su nave asignada y se encontró sentado frente a 3 alienígenas que lo miraban como si ya estuviera muerto. Uno era una criatura que parecía un árbol andante con corteza gruesa por piel. Otra parecía una mantis gigante con brazos afilados como cuchillas. La tercera estaba cubierta de pelaje azul y tenía 6 patas como una araña Wolf. Ninguno de ellos habló con Jake durante el vuelo. No creían que valiera la pena conocer a alguien que moriría en cuestión de horas. La nave se sacudió al entrar en la atmósfera de Ecorus 7 a través de las pequeñas ventanas. Jake podía ver el páramo blanco acercándose a ellos. La voz del piloto crepitaba por los altavoces. Zona de lanzamiento alfa en 60 segundos. Prepárense para el despliegue. Jake revisó su equipo una vez más. Pastillas purificadoras de agua en el bolsillo izquierdo. Baliza de emergencia en el cinturón. Comida seca para un día en la mochila. Un cuchillo básico. Un poco de cuerda y una pequeña taza de metal. Eso era todo. Todo lo demás tendría que encontrarlo o fabricarlo él mismo. La nave de transporte flotaba a 15 metros sobre la superficie. La puerta trasera se abrió con un ruido mecánico. Un viento ártico aullaba en la bodega de carga. La temperatura bajó al instante y Jake pudo ver su aliento formando nubes en el aire. Uno a uno, los cadetes saltaron de la nave a la nieve. Jake fue el último en saltar. Al tocar el suelo helado, alzó la vista y vio la nave de transporte desaparecer en el cielo gris. El viento le atravesaba el uniforme como cuchillos de hielo. El frío le mordía la cara y las manos. A su alrededor se extendía un campo infinito de muerte blanca. Pero Jake Morrison no entró en pánico. En cambio, sonrió. La voz de su abuela resonó en su memoria desde las largas noches de invierno junto al fuego. Vaya, había dicho. El frío es solo otro tipo de clima, y el clima nunca mató a nadie que supiera cómo trabajar con él en lugar de contra él. Tomó un puñado de nieve y lo examinó con atención. Luego observó la dirección del viento y la configuración del terreno. En algún lugar, otros 11 cadetes luchaban por sobrevivir. Pero Jake tenía trabajo que hacer. La primera hora en Ícaro 7 separó a los fuertes de los débiles. Al otro lado del páramo helado, 12 cadetes luchaban contra el frío mortal a su manera. La mayoría ya estaban perdiendo la batalla. Bestol encontró una grieta en el hielo que conducía a una cueva poco profunda. Su cuerpo reptiliano se estremeció al ver cómo su sangre comenzaba a disminuir su velocidad en el aire gélido. En Zorak Prime, los de su especie disfrutaban de soles gemelos que mantenían el desierto tan caliente que hervía agua. La débil luz del sol apenas rozaba la superficie a través de las espesas nubes grises. Apretó su espalda escamosa contra la pared de la cueva e intentó conservar el poco calor corporal que le quedaba. A 5 kilómetros de distancia, Biscuit lidiaba con problemas que ninguna criatura podía comprender. El colectivo de la mente colmena dependía de la comunicación constante entre millones de partes individuales. Pero el frío estaba ralentizando y debilitando la conexión neuronal. Biscuit sentía que partes de su mente se silenciaban a medida que se formaban cristales de hielo en sus ojos compuestos. La vasta inteligencia del colectivo se hacía cada vez más pequeña con cada minuto que pasaba. La criatura arbórea llamada Barkland había encontrado refugio tras un muro de hielo, pero su gruesa piel de madera se estaba agrietando por el frío. Las criaturas de los cálidos mundos forestales no estaban hechas para este tipo de castigo. El guerrero Mantis Clickfack intentó cavar una madriguera con sus brazos afilados, pero el suelo estaba congelado como una roca. Cada intento enviaba dolorosas vibraciones a sus extremidades, que se elevaban por encima de ellos. Toda la estación de monitoreo rastreaba cada movimiento.
El comandante se observaba las pantallas con el frío interés de quien ya había presenciado esto muchas veces. 3 cadetes ya mostraban signos de grave sufrimiento. Sus temperaturas corporales descendían a la zona de peligro. Esperaba. Al menos una baliza de emergencia se activaría en la próxima hora, pero una señal lo desconcertaba. La ubicación del humano mostraba un movimiento constante en un patrón sin sentido. Mientras otros cadetes se refugiaban en cualquier refugio que pudieran encontrar, Jake Morrison caminaba alrededor de su zona de aterrizaje en amplios círculos. Las lecturas térmicas desde su posición también eran extrañas. En lugar de descender como los demás, su temperatura corporal se mantuvo estable. Jake se movía con determinación por el suelo nevado. Donde otros veían una trampa mortal, él veía recursos esperando ser utilizados. Su padre le había enseñado que la supervivencia se basaba en un 90% en la preparación mental y un 10% en saber qué buscar. En ese momento, buscaba cosas muy específicas. Encontró el primer objeto cerca de un conjunto de metal retorcido que alguna vez formó parte de una sonda accidentada. Materia orgánica seca estaba atrapada en el hielo alrededor de los restos. Parecían restos de algún tipo de vida vegetal que había sido liofilizada por las brutales condiciones. Jake lo desenterró con cuidado y lo metió en su mochila. Ardería cuando llegara el momento. El segundo hallazgo fue aún mejor. Excrementos de animales congelados como piedras. Estaban esparcidos cerca de lo que podría haber sido un refugio para alguna criatura muerta hace mucho tiempo. Jake los recogió sin dudarlo. Su abuela le había enseñado que el estiércol seco ardía caliente y durante mucho tiempo cuando no había otro combustible. El frío los había conservado perfectamente. Mientras trabajaba, Jake comenzó a notar otras cosas. La forma en que el viento se movía por el paisaje le decía que áreas estarían protegidas de las peores condiciones climáticas. La forma de los montones de nieve le mostraba donde el suelo debajo podría ser más blando. Lo más importante fue que divisó las señales de una fuente de agua subterránea donde se había formado hielo con patrones particulares, un punto para cuando el sol gris comenzaba a ponerse. Jake había elegido su campamento con el cuidado de un ingeniero. Una depresión natural en el suelo lo protegería del viento. Afloramientos rocosos a ambos lados servirían como muros para un refugio. Y lo más importante, el área estaba lo suficientemente cerca de sus hallazgos de recursos, pero lo suficientemente lejos de la zona de aterrizaje como para evitar la atención de otros cadetes que luchaban. Mientras Bestol temblaba en su cueva de hielo y Busquet sentía que su mente se encogía. Jake Morrison comenzó a construir. No tenía herramientas excepto sus manos y su cuchillo, pero su abuela le había enseñado a ver posibilidades donde otros veían problemas. Primero vino la estructura. Jake cortó ramas de los pocos arbustos raquíticos que de alguna manera crecían en este páramo. Las ató con la cuerda de su mochila para crear una estructura básica. Luego vino la parte difícil. Usando técnicas que su padre le había inculcado durante los ejercicios de entrenamiento invernales, Jake comenzó a reunir material aislante. La nieve era la clave. La mayoría de la gente pensaba que la nieve era fría, pero Jake sabía que no era así. La nieve, en realidad, era un aislante cuando se usaba correctamente. La llenó con cuidado alrededor de su cuerpo, dejando bolsas de aire que atraparían el aire caliente. El refugio comenzó a tomar forma. Mientras la oscuridad caía sobre la luna helada, el trabajo lo mantenía caliente, pero sobre todo, le daba esperanza. Cada rama que colocaba y cada puñado de nieve que amontonaba era un paso más cerca de la muerte y de la supervivencia. Sus dedos se entumecieron, pero los metió dentro de los guantes para mantener la circulación. Sus pies se enfriaron, pero los pateó y se movió constantemente para mantener la circulación. Mientras tanto, la estación de monitoreo registró la primera activación de la baliza de emergencia. Barcolín, la criatura arbórea, ya no sentía sus patas en el suelo helado. Su corteza se partía con sonidos como huesos rotos. El comandante Sri envió una nave de rescate sin sorpresa. Uno menos,
Faltaban 11. Mientras la oscuridad total se cernía sobre Ukra 7, Jake Morrison completó su refugio básico. Era pequeño y rudimentario, pero mantendría el viento fuera y su calor corporal dentro. Ahora venía la verdadera prueba. Fuego. Los demás cadetes habían renunciado a la idea del fuego hacía mucho tiempo. El viento era demasiado fuerte, el combustible escaso y las condiciones demasiado duras. Pero Jake había pasado veranos aprendiendo técnicas primitivas de supervivencia de un anciano montañés que había enseñado a su padre. Sabía que el fuego era posible en cualquier lugar si se tenía el conocimiento adecuado y la paciencia para usarlo. Jake reunió sus materiales en el área protegida dentro de su refugio. La materia vegetal seca serviría de yesca. El estiércol animal sería combustible una vez que el fuego se iniciara. Lo más importante, había encontrado 2 piezas de metal de los restos de la vieja sonda que servirían como pedernal y acero. Le tomó 47 intentos. Tenía los dedos tan fríos que apenas funcionaban. El viento seguía robándole las chispas. La yesca era tenaz y húmeda. Pero en el golpe número 48, un pequeño resplandor naranja apareció en su manojo de plantas secas. Jake sopló suavemente, alimentándolo de aire y esperanza a partes iguales. La llama prendió y se extendió. En cuestión de minutos, tenía un fuego real ardiendo en su rudimentario refugio. El calor se sentía como si la vida misma volviera a fluir a su cuerpo congelado. El humo escapaba por las grietas del techo, pero el diseño conservaba la mayor parte del calor en su interior, donde debía estar. Por primera vez desde que aterrizaron en Ícaro 7, Jake se permitió relajarse. Derritió nieve en su taza de metal para preparar agua potable. Comió la mitad de las raciones del día, sabiendo que podría hacer que el resto durara más ahora que tenía fuego para cocinar. Y lo más importante, empezó a planificar el día siguiente. Fuera de su refugio, la temperatura seguía bajando. El viento aullaba por el páramo como una bestia hambrienta. Pero dentro de su pequeño santuario, Jake Morrison estaba caliente, alimentado y ya pensaba en cómo mejorar su situación. En la estación de monitoreo, el comandante Citri observaba las lecturas térmicas desde la posición del humano con creciente incredulidad. Según sus instrumentos, el refugio de Jake estaba generando un calor excesivo. Algo así debería haber sido imposible con los materiales disponibles en Ícaro 7. La noche apenas comenzaba y la prueba ya mostraba resultados inesperados. El amanecer llegó a Ícaro 7 como un fantasma gris y frío. La débil luz del sol apenas calentaba la superficie helada y la nieve recién caída durante la noche. Al otro lado del páramo, los cadetes supervivientes afrontaban su segundo día con creciente desesperación. La mayoría ya habían superado el límite. Jake Morrison despertó con calor. Su fuego se había apagado durante la noche, pero las brasas aún proporcionaban calor dentro de su refugio. Reanimó las brasas y añadió más combustible. El vapor se elevaba de su aliento en el frío aire matutino, pero estaba lejos de la hipotermia. Eso estaba afectando a otros cadetes. Fuera de su refugio, podía oír el viento cobrando fuerza. Nubarrones se arremolinaban en el horizonte, prometiendo una tormenta que pondría a prueba a todos los supervivientes en la superficie lunar. Pero Jake ya había vivido ventiscas. Su padre lo había llevado de campamento a las montañas rocosas durante tormentas invernales que habrían matado a excursionistas desprevenidos. Este era solo un día más en territorio hostil. La estación de monitoreo mostraba la cruda realidad a la que se enfrentaban la mayoría de los cadetes. Bestol no se había movido de su cueva de hielo en más de 6 horas. Su metabolismo reptiliano se estaba deteniendo a medida que su temperatura corporal descendía por debajo de los niveles de supervivencia. El enorme guerrero que se había burlado de la apariencia suave de Jake apenas estaba consciente. Su piel escamosa, que se tornaba azul negruzca por el frío zumbido, se enfrentaba a un problema aún más extraño.
La mente colectiva se fracturaba a medida que partes individuales de su conciencia se desconectaban. Lo que una vez fue una inteligencia unificada que controlaba millones de pensamientos, ahora se reducía a un confuso cúmulo de conciencia apenas conectada. Sus ojos compuestos estaban completamente congelados, dejándolo ciego y desorientado. 3 balizas de emergencia más se habían activado durante la noche. La criatura araña había activado su señal cuando la congelación comenzó a destruir sus 6 patas. El guerrero mantis resistió hasta el amanecer antes de admitir la derrota y pedir rescate. Incluso la forma de vida basada en silicona, que casi no necesitaba energía para sobrevivir, luchaba contra el brutal punto de frío en lo alto de la superficie. El comandante Citri observaba las pantallas térmicas con creciente asombro. La posición de jaque no solo mostraba supervivencia, sino una mejora real. El refugio humano registraba temperaturas internas 20 grados más altas que el aire exterior. Más desconcertante aún, la lectura sugería que estaba ampliando su espacio vital. Jaque pasó la mañana mejorando su situación de maneras que habrían parecido imposibles para los demás cadetes. Había dormido bien y desayunado nieve derretida y raciones secas. Más importante aún, tenía planes que iban mucho más allá de la simple supervivencia. Usando su cuchillo y piezas de metal rescatadas de la vieja sonda, Jaque comenzó a ampliar su refugio. Cavó más profundamente en la depresión donde había construido su primera estructura, creando múltiples cámaras conectadas por túneles bajos. El diseño provenía de historias que su abuela le contaba sobre pueblos indígenas que construían elaboradas viviendas subterráneas en el Ártico. Las nuevas cámaras tenían propósitos específicos. Una almacenaría comida y agua. Otra serviría como taller donde podría fabricar herramientas y reparar equipos. La cámara principal mantenía su fuego encendido de forma segura a la vez que proporcionaba espacio vital. Era lo suficientemente grande como para moverse. Cada adición hacía que su base de supervivencia fuera más cómoda y eficiente. Pero el verdadero avance de Jaque llegó cuando descubrió algo que las computadoras de las estaciones de monitoreo habían pasado por alto. Siguiendo rastros de humedad en el aire, encontró una grieta en las rocas que conducía a un manantial subterráneo. El agua apenas superaba el punto de congelación, pero era líquida y limpia. Más importante aún, significaba que nunca se quedaría sin agua potable. El descubrimiento lo cambió todo. Jaque cavó un canal desde el manantial hasta su refugio, revistiéndolo con piedras planas para crear un acueducto primitivo. Ahora el agua fresca fluía directamente a su vivienda, donde podía calentarla en el fuego o usarla para cocinar. El sistema era simple pero efectivo. El tipo de solución de ingeniería que separaba a los humanos de las especies que solo reaccionaban a los problemas en lugar de resolverlos. Al llegar la tarde, la tormenta prometida azotó Icarus 7 con una fuerza brutal. Los vientos alcanzaron velocidades de más de 96 kilómetros por hora, arrastrando nieve y hielo como balas por el paisaje. La temperatura bajó otros 15 grados, empujando el mercurio hasta -75. Era el tipo de tormenta que había matado a exploradores experimentados en la Tierra. Y aquí estaba, solo otro día en esta luna helada. Vexile no podía soportarlo más. El orgulloso guerrero reptil que había dominado los campos de batalla del desierto de su mundo natal activó su baliza de emergencia con garras temblorosas. Había sobrevivido menos de 36 horas cuando el frío conquistó su antiguo orgullo. La nave de rescate lo encontró inconsciente en su cueva de hielo, con el cuerpo apenas con vida. Busquit resistió 2 horas más antes de que el colectivo tomara la decisión lógica de preservar lo que quedaba de su conciencia. La señal de la baliza de emergencia atravesó la tormenta como un grito desesperado de auxilio. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron una criatura cuyas mentes individuales se habían dispersado como hojas al viento, dejando solo fragmentos confusos de lo que una vez fue una inteligencia unificada. La tormenta que destruyó a los cadetes alienígenas se convirtió en la mejor aliada de Jaque. Mientras se acurrucaban temerosos del viento y la nieve, él aprovechó el clima.
La tormenta le proporcionó un aislamiento adicional, ya que la nieve se acumulaba contra las paredes de su refugio. El viento impulsó la nieve fresca hacia sus áreas de recolección, proporcionándole un suministro ilimitado de agua. Y lo más importante, la furia de la tormenta enmascaró la señal de calor de su base expandida, haciendo que su éxito fuera menos evidente para el equipo de monitoreo dentro de su refugio. Jake trabajó a la luz del fuego para mejorar aún más su situación. Fabricó mejores herramientas con metal recuperado, afilando los bordes y creando mangos que se ajustaran a sus manos humanas. Construyó tendederos para conservar la comida que encontrara. Incluso empezó a trabajar en un telar primitivo, planeando tejer fibras vegetales para crear ropa más abrigada si la prueba se prolongaba más de lo previsto. La tormenta azotó durante 8 horas, pero Jake apenas se dio cuenta. Su fuego ardía brillante y cálido. Su suministro de agua fluía constantemente del manantial. Sus provisiones de comida estaban cuidadosamente racionadas para que duraran varios días más allá del periodo de prueba. Mientras otros cadetes luchaban desesperadamente contra el entorno hostil, Jake Morrison se sentía como en casa. Cuando la tormenta finalmente pasó, la estación de monitoreo registró algo que hizo que el comandante Citri cuestionara sus instrumentos. El refugio humano ya no solo mantenía la temperatura. De hecho, producía un calor excesivo que se apreciaba claramente en las imágenes térmicas. La estructura había crecido en tamaño y complejidad durante la tormenta, lo que sugería niveles de construcción. Actividad que debería haber sido imposible en tales condiciones. Más desconcertante era el flujo constante de vapor que se elevaba desde la ubicación de Jake. Al principio, Setter pensó que podría ser humo de un incendio extinguido, pero el patrón era demasiado regular, demasiado controlado. Parecía casi el escape de un sistema de calefacción, como si el humano hubiera construido un control climático primitivo en medio de un páramo helado. Al caer la noche del segundo día, solo 4 cadetes permanecían activos en la superficie de Ícaro 7. 2 eran formas de vida basadas en silicio que requerían una energía mínima, pero seguían perdiendo la batalla contra el frío. Uno era una criatura cristalina que podía sobrevivir en el espacio, pero que encontraba la atmósfera de la luna hostil a su biología. Y luego estaba Jake Morrison, cuya firma térmica brillaba con fuerza en la oscuridad como un faro del ingenio humano. No solo había sobrevivido al segundo día. La había usado para construir algo que parecía más un asentamiento permanente que un refugio de supervivencia. En 20 años de pruebas en Ícaro 7, el comandante Citri nunca había visto nada igual. El humano no solo soportaba las duras condiciones de la luna. Las estaba conquistando con innovación tras innovación. El tercer día en Ícaro 7 comenzó con un silencio que presagiaba muerte y derrota. De los 12 cadetes que habían comenzado la prueba, solo 2 permanecían activos en la superficie helada. Los demás habían sido rescatados tras activar sus balizas de emergencia o yacían inconscientes en el precario refugio que habían logrado construir. Krillinox aún resistía gracias a su fuerza de voluntad y a su biología alienígena. La criatura, hecha de silicona, había encontrado un sistema de cuevas naturales donde la actividad geotérmica mantenía la temperatura justo por encima de niveles letales. Su cuerpo cristalino apenas requería energía para funcionar, pero incluso la piedra y el metal tenían límites ante el frío brutal de Ícaro 7. Krillinox no se había movido en más de 12 horas. Conservaba hasta la última gota de energía en un intento desesperado por sobrevivir al periodo de prueba, pero a 48 kilómetros de distancia, Jake Morrison no solo sobrevivía. Estaba construyendo un imperio. Los instrumentos de las estaciones de monitoreo luchaban por comprender lo que detectaban desde la posición del humano. Las imágenes térmicas mostraban un complejo de estructuras conectadas que cubría casi media hectárea. Las señales de calor indicaban la existencia de varias habitaciones a diferentes temperaturas para distintos propósitos. Lo más imposible de todo era que la lectura sugería la presencia de agua corriente, fuego controlado y lo que solo podía describirse como una fabricación primitiva.
El comandante Six llamó a sus mejores técnicos para verificar los datos. El ser de cristal llevaba 20 años realizando pruebas de supervivencia y nunca había visto nada parecido. La mayoría de los cadetes que sobrevivieron las 72 horas completas lo hicieron buscando refugio y esperando el rescate. Salieron medio muertos, congelados y traumatizados por la experiencia. Ninguno había mejorado su situación durante la prueba. Jake despertó en su dormitorio principal, sintiéndose mejor que desde su llegada a Ícaro 7. Su complejo subterráneo ahora incluía 5 habitaciones separadas conectadas por túneles aislados. La cámara central albergaba su chimenea principal, con una chimenea de piedra que expulsaba el humo de forma segura a la superficie. Un taller contenía herramientas que había fabricado con metal recuperado y piedra tallada. Un almacén de alimentos mantenía sus suministros organizados y protegidos de la humedad. Una sala de gestión del agua controlaba el flujo de su manantial y proporcionaba un lugar para calentar agua para cocinar y limpiar. La nueva incorporación era algo que ningún cadete alienígena habría creído posible. Jake había construido un invernadero primitivo usando placas de hielo transparentes y el calor cuidadosamente controlado de su sistema de extinción de incendios. Dentro de este entorno protegido, cultivaba plantas comestibles a partir de semillas que había encontrado en la materia orgánica alrededor del lugar del accidente de la sonda. Las plantas eran variedades árticas resistentes que podían sobrevivir con poca luz y frío, pero bajo el cuidado de Jake, prosperaban. Su éxito iba mucho más allá del refugio y el calor. Jake se había convertido en cazador y recolector en una luna donde la mayoría de las criaturas morían en cuestión de horas. Descubrió que pequeños roedores árticos vivían en sistemas de madrigueras bajo la nieve. Usando trampas de caída muerta hechas de piedras cuidadosamente equilibradas, los capturaba regularmente. Su carne le proporcionaba proteínas, mientras que su pelaje le proporcionaba materiales para ropa más abrigada. El manantial subterráneo había revelado otro secreto. Siguiendo su curso adentrándose en el sistema de cuevas, Jake encontró charcas donde vivían peces ciegos en el agua ligeramente más cálida. Fabricó sedales de pesca con fibras vegetales y anzuelos con piezas de metal dobladas. Ahora contaba con pescado fresco para complementar su dieta, cocinado en su propia fogata y sazonado con plantas comestibles que había identificado en áreas protegidas. Pero el mayor logro de Jake fue algo que habría parecido magia a los cadetes alienígenas en apuros. Había aprendido a interpretar el paisaje helado como un libro escrito en hielo y piedra. Podía predecir dónde encontrar comida, agua y materiales al comprender cómo interactuaban entre sí los patrones de viento, los bancos de nieve y las fuentes de calor subterráneas. La estación de monitoreo detectó nueva actividad desde la posición de Jake esa mañana. Señales de humo se elevaban desde su ubicación y organizaban patrones que indicaban claramente una comunicación intencional. El humano no solo sobrevivía o incluso prosperaba. Intentaba activamente establecer contacto con la aeronave de monitoreo que sobrevolaba cada día. El comandante de Srich, estudió los patrones de humo con creciente asombro. Las señales seguían una secuencia lógica que sugería que el humano intentaba transmitir información sobre su estado y ubicación. Demostraba un nivel de confianza y visión de futuro que el ser de cristal nunca había visto en ningún cadete. La mayoría de los sobrevivientes estaban demasiado concentrados en la supervivencia básica como para pensar en comunicarse con el mundo exterior. Cuando el lanzamiento diario de suministros sobrevoló la posición de Jake, el piloto informó algo que hizo que Citri revisara la grabación varias veces. El humano había deletreado palabras en la nieve usando piedras oscuras y materia vegetal. El mensaje era simple, pero impactante por sus implicaciones. Decía, todo bien aquí abajo. Envíen más gente. El mensaje revelaba algo profundo sobre la psicología humana. Donde otras especies veían Ícaro 7 como un lugar de muerte y sufrimiento, Jake Morrison lo veía como un lugar donde la gente podía vivir y trabajar si aplicaba el conocimiento y el esfuerzo adecuados. No solo estaba soportando la prueba.
Lo estaba tratando como un proyecto de construcción, del que él mismo era el ingeniero jefe. Jake pasó la tarde trabajando en su última innovación, usando los principios que su padre le había enseñado sobre ingeniería militar. Estaba construyendo un sistema para proporcionar calor a todo su complejo subterráneo. Los depósitos de arcilla cerca del manantial podían moldearse en tuberías. Su fuego podía calentar el agua que circularía por estas tuberías para calentar cámaras distantes. Era una calefacción central primitiva que haría que su base fuera cómoda. Incluso si la temperatura de la superficie bajara a otros 10 grados, el trabajo requería una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. Jake tuvo que calcular el flujo de calor, la ubicación de las tuberías y la presión del agua usando solo matemáticas básicas y experiencia práctica. Pero los humanos habían estado resolviendo problemas de ingeniería durante miles de años, y los principios seguían siendo los mismos, ya fuera construyendo un acueducto romano o un refugio de supervivencia en una luna alienígena. Mientras trabajaba, Jake se encontró silbando una vieja melodía que su abuela solía cantar durante las largas noches de invierno. El sonido resonó por sus túneles, y de alguna manera, facilitó el trabajo. No estaba sufriendo una prueba de supervivencia. Estaba construyendo un hogar lejos de casa usando habilidades transmitidas de generación en generación por humanos que se habían enfrentado a entornos hostiles y los habían hecho habitables. El equipo de monitoreo captó el silbido y lo transmitió a la estación de mando. El comandante Citri escuchó el sonido con algo cercano a la incredulidad. En 20 años de pruebas, nunca había escuchado a ningún cadete tocar música durante la prueba de supervivencia. La música requería consuelo, confianza y energía mental de sobra. Era el sonido de alguien que no solo había sobrevivido, sino que había encontrado alegría en el proceso. La tarde trajo nieve fresca y temperaturas en descenso, pero Jake apenas lo notó. Su sistema de calefacción funcionaba a la perfección, manteniendo todas las cámaras de su complejo a temperaturas agradables. Sus reservas de alimentos aumentaban a medida que sus operaciones de caza y recolección se volvían más eficientes. Su suministro de agua era ilimitado y limpio. Y lo más importante, su moral se mantenía alta mientras seguía buscando nuevas maneras de mejorar su situación. La imagen térmica desde su posición mostraba una señal de calor comparable a la de una pequeña aldea. Múltiples incendios ardían y controlaban lugares. El aire caliente circulaba por un extenso sistema de túneles. Las fuentes de calor indicaban la fabricación de alimentos e incluso lo que podría haber sido una sauna primitiva donde Jake podía limpiarse con agua tibia y vapor. Citri se enfrentaba a un problema que ningún administrador de pruebas había encontrado jamás. Según todas las mediciones disponibles, el cadete humano no solo estaba sobreviviendo a la prueba más mortal del entrenamiento militar de la Federación. Lo estaba aprovechando como una oportunidad para demostrar habilidades de construcción e ingeniería que superaban lo que la mayoría de las especies podían lograr con tecnología avanzada. Al comenzar la última noche de la prueba, Jake Morrison se acomodó en su cálido dormitorio con la satisfacción del trabajo bien hecho. Mañana llegarían los barcos de rescate para recoger a los cadetes supervivientes. Pero Jake empezaba a preguntarse si realmente quería irse. Había construido algo extraordinario aquí y todavía había mucho más que podía hacer con un poco más de tiempo. Afuera, su cómoda casa subterránea, el páramo helado de Icarus 7, continuaba su eterna batalla contra toda vida. El interior de un ser humano había demostrado una vez más que ningún entorno era verdaderamente hostil si se abordaba con la combinación adecuada de conocimiento, determinación y habilidad de ingeniería. La marca de las 72 horas pasó en Icarus 7. Con solo un cadete todavía activo en la superficie, Krejinox finalmente sucumbió al frío durante la última noche, activando la baliza de emergencia cuando la hipotermia comenzó a apagar incluso su biología basada en silicio. El ser cristalino fue encontrado apenas consciente en su cueva. Otra víctima del despiadado entorno de la luna que dejó a Jake Morrison como el único superviviente del juicio más mortífero en la historia militar de la Federación.
Pero cuando el equipo de extracción llegó a sus coordenadas, encontraron algo que cambiaría para siempre la forma en que la galaxia veía a la humanidad. El barco de rescate dio 3 vueltas alrededor de la posición de Jake antes de que el piloto pudiera creer lo que estaba viendo. El humo se elevó desde múltiples lugares en una amplia zona. Caminos organizados conectaban diferentes estructuras. Lo que parecían jardines cultivados salpicaban el paisaje alrededor de un complejo central de edificios. No era un campo de supervivencia. Fue un acuerdo. El comandante Citri llegó en el primer barco de transporte. Su cuerpo de cristal vibraba con anticipación e incredulidad. Las lecturas térmicas habían sido imposibles de aceptar desde la órbita. Ahora necesitaba ver los logros de Jake con sus propios órganos sensoriales. Lo que encontró superó incluso sus cálculos teóricos más descabellados. Jake salió de su complejo subterráneo para saludar al equipo de rescate y su aparición sorprendió a los observadores alienígenas. En lugar del superviviente medio muerto y congelado que esperaban, encontraron a un ser humano sano que parecía haber pasado 3 días en un confortable resort. Sus mejillas estaban rosadas por la buena salud en lugar de azules por el frío. Sus ojos estaban brillantes y alerta. Lo más sorprendente de todo es que llevaba ropa que evidentemente había confeccionado él mismo con pieles de animales y fibras vegetales. «Buenos días», dijo Jake alegremente, como si estuviera dando la bienvenida a los invitados a su casa en lugar de saludar a un equipo de rescate. «Perfecto momento. Acabo de terminar de preparar el desayuno. ¿Quieres un poco de pescado? Los pesqué frescos esta mañana». El equipo de rescate se quedó atónito en silencio mientras Jake los guiaba en un recorrido por su creación. El complejo central incluía múltiples cámaras conectadas por túneles cálidos y bien iluminados. La sala de estar principal presentaba una chimenea de piedra con una chimenea adecuada, muebles cómodos tallados en hielo y acolchados con piel, e incluso elementos decorativos que mostraban atención tanto a la belleza como a la función. El área del taller contenía herramientas que Jake había elaborado a partir de materiales recuperados y piedra tallada, cuchillos con hojas metálicas afiladas y mangos de madera, anzuelos de pesca doblados con restos de sondas, agujas talladas en hueso para coser pieles y hacer ropa, una forja primitiva donde había estado trabajando piezas de metal para darles formas útiles. Cada herramienta mostraba el tipo de artesanía que tomó años desarrollar, pero Jake las había creado en solo 3 días. Pero lo que más sorprendió a los observadores fueron las zonas de producción de alimentos. Jake había construido trampas que atrapaban automáticamente a los animales pequeños sin su atención constante. Su invernadero de hielo contenía hileras de plantas comestibles que en realidad crecían en las duras condiciones. Un ahumadero conserva carne y pescado durante mucho tiempo. Almacenamiento. Las áreas de almacenamiento de alimentos contenían suministros suficientes para alimentar a varias personas durante semanas. El sistema de gestión del agua demostró principios de ingeniería que la mayoría de las especies de la Federación necesitaban computadoras para calcular. Tuberías de arcilla transportaban agua caliente por todo el complejo, proporcionando calor y agua caliente para cocinar y limpiar. El agua del manantial fluía a través de una serie de piscinas que servían para diferentes propósitos. Agua potable, piscicultura e incluso un spa primitivo donde Jake podía bañarse en agua tibia. Doctor. El comandante Strix examinó cada detalle con la minuciosa atención de alguien que había pasado décadas estudiando técnicas de supervivencia. Nada de lo que Jake había construido violaba las reglas del juicio. Solo había utilizado materiales encontrados en la superficie de la Luna y herramientas que él mismo había creado. Pero el nivel de innovación y habilidad de ingeniería no se parecía a nada en los registros de la Federación. ¿Cómo lograste esto?, preguntó Strix. Su voz cristalina sonaba con genuina curiosidad. Nuestros mejores expertos en supervivencia estimaron que mantenerse con vida durante 72 horas requeriría toda la energía y atención de un cadete. Habéis construido lo que parece ser un asentamiento permanente. Jake se encogió de hombros con la actitud casual que se volvería legendaria en toda la Federación.
Mi abuela siempre decía que si vas a estar un tiempo en algún lugar, mejor ponte cómodo. Además, esto me recordó los viajes de campamento de invierno con mi padre en Colorado. Aunque tengo que admitir que la falta de malvaviscos para asar al fuego fue decepcionante. El equipo de rescate intercambió miradas que transmitían volúmenes de comunicación tácita. Este humano acababa de comparar la prueba de supervivencia más temida de la Federación con un campamento recreativo. Habló de construir un proyecto de ingeniería complejo como si se tratara de un mantenimiento rutinario. Lo más impactante de todo es que parecía decepcionado porque su experiencia no había sido más placentera. Punto. Mientras se preparaban para abandonar Ícaro 7, Jake hizo una pregunta que reveló la diferencia fundamental entre el pensamiento humano y el alienígena. ¿Sería posible traer un equipo aquí para ampliar el asentamiento? Tengo ideas para mejorar el sistema de calefacción y construir mejores instalaciones de producción de alimentos. Con unas cuantas personas más, podríamos hacer que este lugar fuera realmente cómodo. La pregunta demostró que Jake no veía a Ícaro 7 como un entorno hostil que debía soportarse. Lo vio como un proyecto de construcción con un potencial ilimitado de mejora. Donde otras especies vieron muerte y sufrimiento, los humanos vieron oportunidades para la ingeniería y la innovación. Punto. El vuelo de regreso a la estación Kepler le dio tiempo al comandante Citri para revisar los datos completos del juicio de Jake. El humano no acababa de sobrevivir 72 horas en la luna más mortífera del espacio de la Federación. Había prosperado en condiciones que habían derrotado a todos los demás cadetes. Más importante aún, había demostrado capacidades para resolver problemas que convertían entornos hostiles en espacios habitables. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos pudieran sentirse cómodos en Icarus 7, ¿qué otros entornos imposibles podrían conquistar? ¿Cuántos mundos que la Federación había descartado como inhabitables podrían en realidad ser terrenos privilegiados para asentamientos humanos? La noticia del logro de Jake se extendió por la estación antes de que el barco de transporte terminara de atracar. Los cadetes alienígenas que se habían burlado del humano de piel suave ahora lo miraban con algo cercano al asombro. Los instructores que esperaban escribir su obituario se encontraron tomando notas sobre sus técnicas. La sesión informativa formal duró 6 horas mientras los científicos de la Federación documentaban cada aspecto de los métodos de supervivencia de Jake. Sus técnicas fueron analizadas, registradas y distribuidas a escuelas militares de supervivencia en toda la galaxia. Pero la lección más importante no pudo plasmarse en los manuales técnicos. Jake Morrison había demostrado que los humanos poseíamos algo único. Entre las especies galácticas, la capacidad de observar cualquier entorno y ver no solo obstáculos que superar, sino oportunidades para mejorar. Mientras que otros seres veían la supervivencia como resistencia, los humanos veían la supervivencia como una construcción. Mientras que otros se centraban en durar hasta el rescate, los humanos se centraban en construir algo mejor que lo que habían dejado atrás. Los datos de la prueba se clasificaron en los niveles más altos y se enviaron al comando de la Federación con una nueva designación: superioridad de adaptación humana al entorno. Los estrategas militares comenzaron a darse cuenta de que los miembros más nuevos de la Tierra aportaban capacidades que podrían revolucionar la forma en que la Federación abordaba la colonización mundial hostil y las operaciones militares. En ambientes extremos. El ascenso de Jake a instructor de supervivencia fue aprobado antes de que terminara su informe. Su primera tarea sería enseñar a otras especies el enfoque humano ante los desafíos ambientales. El curso se tituló oficialmente Técnicas Avanzadas de Supervivencia, pero los cadetes de toda la galaxia llegarían a conocerlo con un nombre más simple, sintiéndose como en casa en cualquier lugar. Años más tarde, cuando los historiadores de la Federación escribieron sobre el momento en que la humanidad demostró su valía ante la comunidad galáctica, señalarían los 3 días de Jake Morrison en Ícaro 7. No porque hubiera sobrevivido donde otros fracasaron, sino porque le había mostrado a la galaxia una nueva forma de pensar sobre la relación entre la vida inteligente y los entornos hostiles.
El humano no había conquistado Ícaro 7 mediante una fuerza superior o tecnología avanzada. Lo había conquistado mediante una adaptabilidad superior, la resolución creativa de problemas y la creencia exclusivamente humana de que cualquier lugar podía convertirse en un hogar con suficiente esfuerzo e ingenio. Por primera vez en la historia de la Federación, una prueba de supervivencia había terminado no con un cadete apenas vivo agradecido de ser rescatado, sino con un residente cómodo y reacio a abandonar su nuevo hogar. Fue, concluyeron los informes, la cosa más humana que nadie había presenciado jamás.